Bueno, muchísimas gracias, Lucho. Lucho sigue allá en la calle, en la lucha, preguntándole a la gente cosas muy importantes para de traje y overol. Les cuento que tengo hoy un panel muy especial. Voy a presentarles a todos mis invitados. Voy a empezar por Carola Enríquez. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, Muchísimas gracias por estar acá en De Traje y Overol. Ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia. Es oficial mayor en un juzgado civil. Hace parte de la Junta Directiva Nacional de Accional Judicial, en donde ella se encarga de la Dirección Nacional de las Secretarías de Comunicaciones del sindicato. Carola, bienvenida. A mi lado está Brian Valderrama. Él es un vendedor informal de Puente Aranda y forma parte del sindicato que se llama ASBIAméricas. Es la Asociación de Vendedores Informales de las Américas. A mi lado izquierdo está Sara, bienvenida. Gracias, Sara Diana. Abril es estudiante de Ingeniería Electrónica y de Biología de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional. Está becada, esto me pareció increíble, qué pila la persona que tenemos aquí al lado. Ella está becada desde su admisión a la universidad porque fue una de las mejores bachilleres del país cuando salió del colegio. Realizó intercambios en la Universidad Estatal de Oregon en Estados Unidos y en la Universidad Técnica Dresde de Alemania. Representante estudiantil al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, mejor dicho, como dijimos en el primer programa, estás más preparada que un yogur. Y a mi lado está Angie Contreras, bienvenida Angie. Angie es trabajadora como ayudante de producción en Lincoln Soldaduras de Colombia Limitada y pertenece a la Secretaría de Asuntos de la Mujer en Sintra Indumecol, que es el sindicato de trabajadores de la industria del metal en Colombia. Para preparar este programa yo tengo unos investigadores increíbles que me dan unas cifras que yo a veces quiero llorar. Me ponen esto que está aterrador en realidad. En Colombia, según FEDesarrollo, para el 2014, cerca de 1.100.000 jóvenes no tuvieron empleo. Y uno de cada dos jóvenes que trabajó contaba con menos del salario mínimo. Definitivamente las cifras no mienten y son bastante desalentadoras para nuestra juventud. Bueno, la situación está muy compleja realmente para la mayoría de los jóvenes. Hay muy poco trabajo y unas condiciones muy precarias. Carola, tú eres miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional Judicial ASONAL. ¿Por qué será que tenemos esa dificultad para conseguir empleo? O sea, ¿qué le pasa a los jóvenes? ¿Qué es lo que sucede en este gobierno o en el país o en el mundo entero para que los jóvenes consigan trabajo? ¿Qué pasa? Yo creo que esa situación es así porque en Colombia los gobiernos de turno han venido implementando políticas que le hacen daño a la economía del país. Le hacen daño a la producción. No sé si has visto, pero en los últimos tiempos se han registrado noticias del cierre de varias empresas, de lo de Chiclets Adams, Rico Llantas. Y bueno, los que sufren con el cierre de una empresa pues obviamente son los trabajadores, pero lo que no alcanza a dimensionar la gente es que los jóvenes que van a ingresar al mercado laboral ya no van a tener la posibilidad de entrar a ocupar esos puestos. O sea, ya se suprimen esas plantas laborales y pues obviamente ¿en dónde vamos a emplear a los jóvenes? Bueno, ¿y por qué crees que tan pocos jóvenes estén sindicalizados? ¿Por qué a la juventud le dará miedo sindicalizarse? Los jóvenes que están entrando al mercado laboral lo están haciendo en unas condiciones pues muy precarias y están tercerizados. Y la tercerización pues impide que tú te puedas sindicalizar, impide que tú puedas ejercer el derecho a la negociación colectiva y los derechos mínimos laborales. Y la gente no tiene muy claro qué es la tercerización. La tercerización es una forma de contratación por medio de la cual el empleador como que lo facultan para no vincular directamente a los trabajadores. ¿Qué ha hecho el gobierno para mejorar esta situación? ¿Hay alguna ley? Por ejemplo, ¿qué significa la ley del primer empleo? Hay gente que no sabe de ella. Los gobiernos que han pasado por Colombia tienen una tesis cerrada y es que con abaratar la mano de obra se genera más empleo. No sé si te acuerdas que Uribe, por ejemplo, convirtió la noche en día y entonces ahora no se pagan los recargos nocturnos. Y Santos tiene esa misma teoría, que con que tú abarates los costos laborales, pues vas a generar más empleo, y eso es mentira. Entonces, con esa ley del primer empleo, lo que se le facultó a las empresas fue a contratar jóvenes incluso por menos del salario mínimo. Está duro, mejor dicho, Brian. Aquí la doctora Carola nos dejó un panorama amplio y bien echado por el suelo. Tú eres un vendedor informal, eres muy joven. ¿Cómo te han afectado todas estas cosas? ¿Tienes condiciones mínimas laborales, derechos, salud, pensión? ¿Cómo funciona en tu trabajo la contratación? Bueno, pues
Por la parte, digamos, de derechos, los derechos, pues, en este caso, me los doy yo. Pues, digamos que a mí nadie me va a cotizar una pensión. Si yo no pago, pues, nadie me la va a cotizar, nadie me va a decir, venga, usted no está cotizando pensión, no está cotizando salud, vea que tal, pues, o sea, a mí La obligatoria, me eso toca, es lo que haces, me exacto. toca. Como decía mi compañera aquí, hay cosas que en vez de mejorar las condiciones laborales en Colombia, las empeoran. La mano de obra barata, digamos que la contratación indirecta por empresas no permite que, digamos, la gente se asocie para que luchen en conjunto. Eso es lo que no quiere la empresa, que luchen en conjunto, y poco a poco nos han quitado los derechos laborales. Derechos laborales ya hay muy poco, ya no se conoce. Caramba, ¿cuánta gente crees tú que es trabajador informal ahí en tu sector, en el de las Américas? ¿Cuántos jóvenes, sobre todo? Porque debe digamos haber que de todas jóvenes, las edades. sí, hay muchísimas edades. Jóvenes, supongo y creo que más o menos hay unos 150, en donde yo estoy, solo en los aulos de las Américas. Y la cifra no va a tender nunca a disminuir, va a tender a aumentar. Claro. Porque todos los días se están cerrando empresas, todos los días se están quebrando empresas por múltiples razones. Y esas cosas que conllevan a eso, pues conllevan a generar más desempleo. Y pues en mi caso yo no me voy a dejar morir de hambre y no voy a dejar morir de hambre a mi familia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Salir a la calle a rebuscarme. Hay una cosa que le pasa a la mayoría de los colombianos y es el poco acceso a la educación. Porque la educación es muy costosa. Para casi todos es un privilegio poder estudiar. La gente se endeuda para poderle sacar adelante los estudios a sus hijos. ¿Tú tuviste posibilidad de entrar a la universidad, de estudiar? ¿Qué pasó con tu educación? Pues en mi caso me costeaba el estudio y pues por falta de dinero pues no pude seguir estudiando. ¿Cuánto costaba el semestre? 3,5 millones. No, carajo. Y uno ganándose 600.000 pesos, pues ¿cómo? Es imposible. Sara, tú eres una estudiante, lograste entrar a la Nacional, además porque fuiste una de las mejores bachilleres, estás becada. Hay 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que no pueden ni estudiar ni trabajar ahora. Entonces, si sumamos a eso, son 2.100.000 jóvenes en situaciones precarias. Bueno, ¿qué es lo que está pasando desde tu punto de vista como estudiante, como una mujer que está en la universidad, que ha podido entrar a la academia, que además eres una representante de los estudiantes y tienes 2 carreras encima? ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué pasa? Mira, cuando uno escucha el panorama que dicen Carola, que dicen Carola y Brian, uno se pregunta, bueno, y ante un país que tiene desmontada su industria, que tiene el empleo, digamos, por el piso, uno se dice, bueno, ¿para qué educación de calidad? ¿Sí? Entonces ahí es cuando uno ve que la educación para el gobierno no es una prioridad. Mira, yo te cuento, por ejemplo, que de cada 100 estudiantes que salen del colegio, 42 entran a la educación superior, 28 entran a la universidad, 14 entran a la universidad pública. De esos 14, 7 se gradúan, de esos 7, 4 consiguen empleo y de esos 4 muy probablemente solamente 1 llegue a tener pensión. Hay otras cifras de esas tristes. Y ahí es cuando uno ve, digamos, que la Ley 30, que es la ley que regula la educación superior en Colombia, tiene a todas las universidades públicas en particular totalmente desfinanciada. Por eso es que uno ve que a la Universidad Nacional, la más grande del país, la más importante, se le caen los techos, hay gente sentada en los pisos recibiendo clase, ¿sí? Y todo esto, digamos, hace parte de que no solamente el gobierno no ofrece una cobertura, sino que cuando habla de cobertura, habla de ella pues sin calidad. Por eso todas las universidades públicas del país tienen, digamos, el gobierno tiene una deuda con ellas que asciende a más de 13 billones de pesos y que todo eso, digamos, se manifiesta en problemas de infraestructura, en problemas de falta de profesores, instalaciones, digamos, todas las tipos de herramientas pedagógicas, ¿sí? Entonces, digamos, la Universidad Nacional, 120.000 personas se presentan al año, 6.000 pasamos. Y los que pasamos encontramos también un panorama de calidad bastante complicado. Les cuento esta cifra de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, dice que en el 2014 habían 228 millones de jóvenes sin trabajo y con unas condiciones de empleo terribles y que la cosa tiende a empeorar. O sea, el panorama no se pone bien. Angie, tú eres una trabajadora muy joven, te organizaste. ¿Por qué sintieron la necesidad de organizarse en Sintra Indumecol? Pues yo creo que nosotros nos basamos como en proteger o, digamos, dar a conocer los derechos que no todos trabajadores tenemos. Nosotros tratamos de trabajar no para nosotros mismos, sino para todos los que pertenecen a nuestra empresa.
Allá pues las oportunidades de estudio no las hay, y si las hay son muy pocas, porque allá es la empresa donde digamos son muy pocos los jóvenes, porque estamos digamos con alguna responsabilidad, nuestros hijos, entonces nosotros vamos es como a proyectar a un futuro hacia las personas que están digamos con nosotros, digamos nuestros hijos. ¿Qué haces tú exactamente en tu empresa? ¿Yo qué hago? Allá fabricamos soldadura, pues allá Lincoln se conoce como de soldar, o sea, digamos de elementos de soldar, allá se fabrica soldadura. ¿Y las contrataciones cómo son? ¿Las condiciones laborales que tienes tú ahí, Pues qué tal? allá, más que todo, digamos, la gente que es, digamos, de tiempo atrás, pues ganan mucho más, pero entonces, digamos, hay jóvenes que saben mucho más, pero no les respetan como ese nivel de aprendizaje que ellos tienen. Bueno, estamos en De Traje y Overol, estamos analizando un panorama bastante difícil para nuestra juventud, jóvenes que no tienen la capacidad ni las herramientas para ir a estudiar, ni tampoco para trabajar, no sabemos para dónde va todo esto, hemos hablado de TLC, hemos empezado a entender que estos programas de Traje y Overol se comunican y se interrelacionan unos con otros, todo tiene que ver, se cierran las empresas por los tratados de libre comercio, por lo tanto no hay oportunidades de trabajo para nadie, así que bueno, estamos analizando el tema de los jóvenes en esta sociedad colombiana. Seguimos aquí en De Traje y Overol hablando con este panel increíble que tuvimos hoy acerca de la juventud y de las condiciones en las que están viviendo los jóvenes en este momento en nuestro país. Y ya para despedirnos, muchísimas gracias primero que todo por haber aceptado la invitación a De Traje y Overol, Carola, Brian, Sara, Angie. ¿Qué les dirían a esos 2 millones? Porque acabamos de darnos cuenta con esas cifras que son casi 2.100.000 jóvenes que están allá afuera teniendo unas condiciones precarias. Desde tu sector, ¿qué les dirías a estos jóvenes, Carola? Pues yo les diría que la situación del país está muy grave, pero que eso puede cambiar y que va a cambiar en la medida en que nosotros nos eduquemos, nos formemos y logremos cambiar a a los responsables de esta crisis, que son los que han dirigido el país por todos estos años. Brian. Hay que luchar porque nosotros como jóvenes somos el futuro de este país y pues de mi parte pues no me gustaría pues estar mucho tiempo en lo que hago. Para mí no es un orgullo, pero sí me gustaría pues que nos uniéramos todos y que movilizarnos para cambiar un poquito la situación del país, para digamos empezar a ver el cambio, a notar el cambio después de tanta problemática, corrupción que ha habido en este país, ver una nueva Colombia. La responsabilidad de los jóvenes está precisamente en eso, en organizarse y en movilizarse. Ahí está la vuelta, ¿o no? En concreto, en el tema de la educación, sí, el futuro de un país es el presente de su educación y esto sí tiene arreglo. Luego la invitación es esa, a defender no solamente una educación de calidad, gratuita, al servicio de los intereses nacionales, sino algo que esté conectado justamente con un país soberano, democrático y en paz. Muchísimas gracias, Sara. Angie. Creo que nosotros tenemos un proyecto, digamos de una forma diferente de ver la vida, y yo creo que somos capaces de cambiar y de organizar todo esto que nos tiene tan un poco derrotados, pero tenemos que Adelante. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias. Creo que las conclusiones son unánimes entre nosotros. La situación está compleja, pero está también en nuestras manos movilizarnos. Y bueno, hay que unirse, hay que empezar a entender acerca de las organizaciones sindicales para que los jóvenes también entiendan que es una herramienta democrática y que tienen un derecho a la agremiación. Escríbanos a @de Traje y Overol en Twitter, en el Facebook de Traje y Overol, o escríbanos a nuestro correo electrónico de trajeyoverol@gmail.com. Esto fue, ¿cómo es? De Traje y Overol. Muy bien, nos vemos en 8 días. Gracias.